Es un triunfo, dijo Mer Banques dejando durante unos momentos el cuchillo sobre la mesa. Había comido con cuidado, estaba rico, estaba tierno. Se había cocinado de forma perfecta. ¿Cómo se las arreglaba para hacer cosas como esta en un lugar tan apartado?, le preguntó. Era una mujer maravillosa. Todo el amor que él le tenía, la veneración, habían regresado. Ella era consciente de ello. Es una receta francesa de mi abuela, dijo Mrs. Ramsay, y resonaba en su voz una satisfacción inmensa. Claro que era francesa. L.O.E. Que en Inglaterra se toma por alta cocina es abominable. Se mostraron de acuerdo. Consiste en poner repollos a remojo. Consiste en asar la carne hasta que se queda como cuero. Consiste en quitar la deliciosa piel a las verduras, en la que dijo Mer Banques se contiene toda la virtud de las verduras. Y es un despilfarro, dijo Mrs. Ramsay. De lo que desperdiciaban las cocineras inglesas, podía vivir toda una familia francesa, con el acicate del afecto renacido de William, y pensado en que todo estaba bien de nuevo, y en que ya no tenía que estar inquieta, y en que podía disfrutar del triunfo y de las bromas. Se reía, hacía gestos, hasta que Lily pensó, qué infantil, qué absurda era, ahí sentada, con toda su belleza desplegada de nuevo, hablando de las pieles de las verduras. Había algo que asustaba en ella. Era irresistible. Al final siempre conseguía lo que quería, pensaba. Lo había conseguido. Paul y Minta estaba claro. Ya estaban comprometidos. Mer Banques había venido a la cena. Hacía alguna magia con todos ellos, sencillamente deseando las cosas de forma inmediata, y Lily comparaba esa abundancia con su propia pobreza de espíritu, y suponía que era en parte la creencia, porque tenía la cara como iluminada, y aunque no parecía más joven, estaba radiante, en esta cosa extraña, aterradora, lo que convertía a Paul Riley, el centro de ella, en un temblor, pero abstracto, absorto, mudo. Mrs. Ramsay, al hablar de las pieles de las verduras, exaltaba, eso lo adoraba. Imponía las manos sobre ello, para calentárselas, para protegerlo. Sin embargo, aunque había conseguido que todo esto sucediera así, en cierta forma se reía, guiaba a sus víctimas, pensaba Lily, hasta el altar. Ahora, la alcanzó a ella también la emoción, la vibración de amor. Qué insignificante se sentía junto a Paul Riley. Él estaba radiante, luminoso, ella distante, crítica, él destinado a la aventura, ella anclada a la orilla, ella solitaria, abandonada, estaba dispuesta a suplicar que le dejaran participar si fuera en una catástrofe, incluso en esa catástrofe, y dijo con timidez, ¿cuándo ha perdido Minta el broche? Sonrió con su más exquisita sonrisa velada por los recuerdos, teñida de sueños. Movió la cabeza. En la playa, dijo, iré a buscarlo, añadió, me levantaré pronto. Como esto era secreto para Minta, bajó la voz, y dirigió la mirada hacia ella. Estaba riéndose junto a Mer Ramsay. Lily quería mostrar con energía y rabia su deseo de serle útil, previendo que en la madrugada sería ella quien encontrara el broche en la playa, apenas oculto por una piedra, para poder ser una entre los marinos y aventureros. Pero ¿qué le contestó a su ofrecimiento? Con una emoción que en realidad pocas veces se consentía. Dijo, déjeme ir con usted, y él se rió. Quiso decir sí, o no, o ambos, pero no era el significado, era la clase de risa con la que había respondido, como si hubiera dicho, tírese por el acantilado, si lo desea, me da igual. Floreció en la mejilla de ella todo el calor del amor, su horror, su crueldad, su egoísmo. La quemaba, y Lily, dirigiendo la mirada hacia Minta, al otro extremo de la mesa, dirigiéndose con cortés amabilidad a Mrs. Ramsay, sintió una contracción al pensar en ella expuesta a esos colmillos, y se sintió agradecida, porque en todo caso, se dijo, al ver el salero sobre el dibujo, ella no necesitaba casarse, gracias sean dadas a los cielos, no necesitaba tener que someterse a esa degradación. Se había evitado esa disminución. Llevaría el árbol todavía un poco más hacia el centro. Tal era la complejidad de las cosas, porque lo que le había sucedido, en su estancia con los Ramsay, era que ahora sentía a la vez dos cosas completamente opuestas. Una cosa es lo que otro siente, eso es una. Otra cosa es lo que una siente, y ambas se peleaban en su mente, como sucedía ahora. Es tan hermoso, tan emocionante, este amor, que tiemblo ante su culminación, y en contra de mis hábitos me ofrezco para ir a buscar un broche en la playa, y a la vez es la más estúpida, la más bárbara de las pasiones humanas, y convierte a un joven muy
agradable, que tiene un perfil como una piedra preciosa. Era exquisito el perfil de Paul, en un matón con una barra de hierro. Era fanfarrón, insolente, en medio de Mile End Road. Sí, dijo, desde los albores del tiempo se han cantado odas al amor, se han amontonado guirnaldas y rosas. Si se les preguntara, 9 de cada 10 personas dirían que es lo único que quieren, mientras que las mujeres, a juzgar por su experiencia, no dejarían de pensar, en todo momento, ¿no es esto lo que queremos? No hay nada más tedioso, pueril, aburrido e inhumano que el amor, aunque también nada es tan hermoso y necesario. ¿Y bien? Preguntaba, esperando, en cierta forma, que los demás siguieran discutiendo, como si en una discusión, como esta una se limitara a arrojar su dardo, que inevitablemente se quedaba corto, y dejara que los demás siguieran adelante, de forma que siguió escuchando lo que decían por sí. Arrojaban alguna luz sobre el asunto del amor. Además está lo de ese líquido, decía Banks, al que los ingleses llaman café. Ah, claro, el café, dijo Mrs. Ramsay. En realidad, estaba muy animada, dijo Lily, hablaba con vehemencia, de que hubiera buena mantequilla y de que hubiera leche en buenas condiciones. Hablaba con entusiasmo y elocuencia, describía los inconvenientes de las lecherías inglesas, y en qué estado se dejaba la leche junto a las puertas. Estaba a punto de documentar estas acusaciones, porque había investigado ese asunto, cuando toda la mesa, comenzando por Andrew, en el centro, como fuego que saltara de una mata de argoma a otra, rompió a reír. Todos sus hijos se reían, su marido se reían de ella. Era como si la rodeara el fuego. Se vio obligada a arriar banderas, a rendir la artillería. Su única respuesta consistió en explicar a Mr. Banks que todas estas chanzas y bromas eran el precio que tenía que pagar por censurar los prejuicios de los ingleses ante ellos mismos, sin dudarlo, sin embargo, porque tenía presente que Lily la había ayudado con Mr. Tansley, y no participaba de las burlas, las segregó de los demás. Lily al menos está de acuerdo conmigo. Lily, un tanto agitada, levemente sobresaltada, fue atraída a su campo. Pensaba en el amor. Ni Lily ni Charles Tansley participaban de las burlas, creía Mrs. Ramsay. Ambos padecían por el resplandor de la otra pareja. Evidentemente, él se sentía relegado. En cuanto Paul Riley estuviera en la misma habitación que él, ni una mujer le dirigiría una mirada. Pobre hombre, sin embargo, siempre tendría su tesis, lo de la influencia de alguien sobre algo. Sabía cuidarse solo. Lo de Lily era diferente. Ante el esplendor de Minta, se desvaía, pasaba aún más inadvertida, con el vestidito gris, la carita arrugada, los ojillos orientales. Era tan diminuto todo en ella. Sin embargo, pensaba Mrs. Ramsay, comparándola con Minta, mientras le pedía ayuda, porque Lily podría confirmar que no hablaba ella más sobre las lecherías que su marido acerca de los zapatos. Podía pasarse una hora hablando de zapatos. A los 40, Lily sería la mejor de las dos. Lily tenía cabeza, pasión, había algo singular en ella que a Mrs. Ramsay le gustaba mucho, pero se trataba de algo que se temía. Los hombres no advertían. No, claro que no, a menos que fuera un hombre mucho mayor, como William Banks, porque a él sí le importaba, es decir, a veces Mrs. Ramsay pensaba que a él sí le importaba a ella, quizá desde la muerte de su esposa. No estaba enamorado, por supuesto, se trataba de una de esas emociones inclasificables de las que hay tantas por ahí. Tonterías, pensaba, William tenía que casarse con Lily. Tienen mucho en común. A Lily le encantan las flores. Ambos son fríos, guardan las distancias, saben valerse por sí solos. Tenía que arreglárselas para que dieran un largo paseo juntos. Impensadamente los había colocado a uno enfrente del otro. Eso podría arreglarse mañana. Si hiciera bueno, podrían hacer una excursión. Todo parecía posible, todo parecía bien. Ahora, pero esto no puede durar, pensaba, disociándose del momento mientras todos hablaban de zapatos. Justo ahora había recobrado la calma, planeaba como un halcón en el aire, ondeaba como una bandera en el aire de la alegría que inundaba todos los nervios de su cuerpo, plena y dulcemente, sin ruido, con solemnidad. Porque nacía esta alegría, pensó, al ver cómo comían, de su marido, de sus hijos, de sus amigos, todo ello brotaba en esta profunda quietud. Estaba sirviendo a William Banks un bocado más, y escrutaba en las profundidades de la cazuela de barro, y se quedaba sin una
razón concreta, como humo, como unos vapores que ascendieran, que los mantuvieran unidos a todos. No hacía falta decir nada, no podía decirse nada. Había algo que los incluía a todos. Participaba, pensaba ella, mientras le servía a Mer Banques con todo cuidado, una pieza particularmente tierna de la eternidad, como, ya lo había sentido respecto de algo diferente. Aquella misma tarde, hay coherencia en las cosas, estabilidad, algo, quería decir, que es inmune al cambio, algo que deslumbra. Echó una mirada fugaz a la ventana con sus ondas de luces reflejadas, en la superficie de lo cambiante, lo fugitivo, lo espectral, como un rubí, de forma que volvió a tener esta noche la sensación que ya había tenido ese mismo día, de paz, de descanso. De momentos semejantes, pensó, se hace la eternidad. Este era un momento de los que permanecían. Sí, por supuesto, le aseguró a William Banques, hay de sobra para todos. Andrew dijo, baja el plato, o se me va a derramar todo. El Boeufendauve ha sido un triunfo completo. Aquí, sintió, dejando el cucharón, estaba ese espacio en calma que hay en el corazón de las cosas, donde una podía seguir moviéndose o descansar, podía esperar, estaban servidos, escuchando, podía, como un halcón que cae de su altura de repente, exhibirse, hundirse en las risas con facilidad, dejar reposar todo su peso sobre lo que en el otro extremo de la mesa decía su marido acerca de una cifra, la raíz cuadrada de 1253, que casualmente era el número de su billete del tren. ¿Qué sentido tenía todo esto? No tenía ni la más remota idea. ¿Raíz cuadrada? ¿Qué será eso? Lo sabrán sus hijos. Respecto de raíces cuadradas o cúbicas, dependía de ellos, de eso hablaban, y también de Voltaire, de Madame de Staël, de la personalidad de Napoleón, de los títulos de propiedad de las tierras en Francia, de Lord Rosebery, de las memorias de KCBI. Dejaba que la sostuviera, la apoyara, este edificio de la inteligencia masculina, que iba de arriba abajo, que cruzaba de acá para allá, como bastidores de hierro que dieran forma a la vacilante tela, que sujetaran el mundo, de forma que podía confiar plenamente en ello, incluso con los ojos cerrados, o parpadeando, aprisa, como parpadea un niño al contemplar desde la cama las miríadas de hojas que forman el árbol. Entonces se despertó. Todavía estaba la tela en el telar. William Banques elogiaba la serie de novelas de Waverley. Leía una de la serie cada 6 meses, dijo su marido. ¿Pero por qué tendría que enfadarse por eso Charles Tansley? No tardó nada, y todo, pensaba Mrs. Ramsay, porque Prue no le hace ni caso en censurar agriamente las novelas de Waverley, de las que no sabía nada, nada, en absoluto, pensaba Mrs. Ramsay, observándolo, más que atendiendo a lo que decía. S.E.C. daba cuenta por los modales, quería afirmarse, sería así hasta que consiguiera la cátedra o se casara, y ya no necesitara decir continuamente yo, y yo, y yo, porque a eso se reducía su crítica literaria de Sir Walter Scott, o quizás se tratara de Jane Austen. Yo, y yo, y yo, pensaba en él mismo, en la impresión que causaba, lo sabía, por el sonido de la voz, por la vehemencia y el nerviosismo. Le vendría bien el éxito. Seguían. No tenía necesidad de seguir escuchando, sabía que no podía durar, pero en ese momento sus ojos habían adquirido tal clarividencia que podía recorrer la mesa desvelando de cada uno de ellos sus pensamientos y sentimientos sin dificultad, al igual que esa luz que se introduce en el agua de forma que las ondas y los juncos y los pececillos que parecen buscar su equilibrio, y la repentina trucha silenciosa, todos ellos se iluminan de repente y aparecen suspendidos, temblorosos. Así los veía, así los escuchaba, dijeran lo que dijeran, siempre tenían esta característica, como si las palabras que decían fueran como el movimiento de la trucha, cuando a la vez se ve la onda y los guijarros, algo a la derecha, algo a la izquierda, y solo se percibe el conjunto, mientras que en la vida de siempre tenía ella que echar la red, separar una cosa de otra, tendría que haber dicho que le gustaban las novelas de la serie de Waverley, o que no las había leído, tendría que avanzar a toda costa, pero no dijo nada, permaneció como suspendida. Sí, pero ¿alguien cree que durará? Dijeron. Era como si proyectara unas temblorosas antenas que al interceptar ciertas frases le obligara a prestarles atención. Esta era una de ellas. Olfateaba peligro para su marido.
Pregunta como esta, casi inevitablemente, acabaría recibiendo una respuesta que terminaría por recordarle su propio fracaso. ¿Cuánto tiempo se le seguiría leyendo? Lo pensaría al momento. William Bankes, que carecía por completo de esta vanidad, se rió y dijo que él no atribuía ninguna importancia a los cambios de moda. ¿Quién podría decir qué es lo que iba a durar, ni en literatura ni en ninguna otra cosa? Disfrutemos de lo que disfrutamos, dijo. Su integridad le parecía a Mars Ramsay admirable. Nunca parecía pensar, pero esto, ¿cómo me afecta? Sin embargo, cuando estaba del otro humor, del que necesitaba alabanzas, premios, era natural que comenzara. Bien sabía que Ramsay estaba comenzando a sentirse incómodo, a querer que alguien dijera, no, su obra sí que durará, Ramsay, o algo parecido. Ahora mostraba su malestar de forma patente al decir con cierta irritación que en todo caso Scott, o era Shakespeare, a él le duraría toda la vida. Lo dijo enfadado. Todos, pensaba ella, se sentían algo incómodos ahora sin saber por qué. Entonces Minta Doyle, que tenía un instinto muy fino, dijo un disparate, algo absurdo, que ella pensaba que en el fondo a nadie le gustaba leer a Shakespeare. Ramsay dijo de forma bastante sombría, aunque ya se había distraído de nuevo, que a pocos les gustaba tanto como decían, pero añadió, no obstante, algunas de las obras no carecen de verdadero mérito. Ramsay se dio cuenta de que de momento las cosas estaban bien, se reía de Minta, y ella, Ramsay vio, al advertir lo preocupado que estaba consigo mismo, a su manera, vio que se ocupaban de él, que lo alababan de la forma que fuera, pero deseaba que no fuera necesario, y quizá fuese culpa de ella el que fuera necesario. En todo caso, podía escuchar con toda libertad lo que Paul Riley decía sobre los libros que se leían en la infancia. Duraban, decía, en la escuela había leído algo de Tolstoy. Había uno que no se le había olvidado, aunque no recordaba el nombre. Los nombres rusos son imposibles, dijo Mars Ramsay. Bronsky, dijo Paul. Lo recordaba porque siempre había pensado que era un buen nombre para un malvado. Bronsky, dijo Mars Ramsay. Ana Karenina, pero no siguieron mucho tiempo en esta dirección. Los libros no eran lo suyo. No, Charles Tansley, en lo que se refería a libros, los pondría al día en un segundo, pero todo lo mezclaba con cosas como, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Estoy causando buena impresión, y después de todo, terminaba una sabiendo más acerca de él que de Tolstoy, mientras que cuando Paul hablaba sencillamente de las cosas, no de sí mismo. Como todos los estúpidos tenía, además, su propia humildad y respeto hacia los sentimientos del interlocutor, lo cual, de vez en cuando, a ella le parecía atractivo. Ahora no estaba pensando en sí mismo ni en Tolstoy, sino en si ella tenía frío, si le daba la corriente, si querría una pera. No, dijo, no quería una pera. A decir verdad, había estado de guardia ante él, frutero, sin darse cuenta, celosa, con la esperanza de que nadie lo tocara. Había dejado descansar la mirada entre las curvas y sombras de la fruta, entre los ricos púrpuras de las uvas escocesas, por el dentado borde una cáscara, juntando un amarillo con un púrpura, una curva con un círculo, sin saber por qué lo hacía, o porque, cada vez que lo hacía, se sentía cada vez más serena, hasta que, ¡ay, qué pena que tuviera que pasar!, se acercó una mano, cogió una pera, destruyó el efecto. Miraba a Rose con cariño. Miraba a Rose sentada entre Jasper y P.E.E. Qué raro que tu propia hija hubiera hecho eso. Qué extraño verlos sentados ahí, en fila, sus hijos, Jasper, Rose, Prue, Andrew, apenas hablaban, pero disfrutaban de algún chiste de los suyos, suponía, por cómo se les movían los labios. Era algo completamente diferente de todo lo demás, algo que atesoraban para reírse de ello cuando estuvieran en las habitaciones. No era de su padre, confiaba. No, creía que no. Se preguntaba qué sería, con tristeza, porque pensaba en que se reirían de lo que fuera cuando ella no estuviera delante. Era algo que atesoraban tras esas caras inmóviles, fijas como máscaras, porque los niños no participaban con facilidad en la conversación. En realidad, eran vigías, inspectores, un poco por encima o aparte de los adultos. Pero al mirar a Prue esta noche, vio que esto no era del todo cierto en lo que se refería a ella. Estaba comenzando, moviéndose, empezaba a descender, iluminaba su cara una luz muy delicada, como si el color
encendido de Minta, sentada frente a ella, con su intensidad, su anticipación de la felicidad, se reflejara en ella, como si el sol del amor entre hombres y mujeres naciera tras el borde del mantel, y sin saber qué era se inclinara hacia él, lo saludara. Se quedaba mirando a Minta con timidez pero con curiosidad, de forma que Ms. Ramsay miraba una y otra, y decía, hablando mentalmente con Prue, cualquier día de esto serás tan feliz como ella. Más feliz, agregaba, porque eres mi hija, su propia hija, tenía que ser más feliz que las hijas de otras personas. Pero la cena había terminado. Había que levantarse. Ya solo jugaban con lo que había en los platos. Solo esperaba que terminaran de reírse de algún cuento que había contado su marido. Se reían con Minta respecto de algo sobre una apuesta. Se levantaría en cuanto acabara. Le gustaba Charles Tansley, pensó de repente, le gustaba su risa, le gustaba por estar tan enfadado con Paul y Minta, le gustaba lo torpe que era un joven interesante a pesar de todo. También Lily, pensaba dejando la servilleta junto al plato, siempre tiene algo de qué reírse para sus adentros. No tenía una que preocuparse por Lily, esperaba. Doblaba la servilleta bajo el borde del plato. Bueno, ¿ya habían terminado? El cuento había desembocado en otro cuento. Su marido estaba muy animado esta noche, quería, se figuraba, reconciliarse con el bueno de Augustus, después de lo de la sopa, y lo había unido al grupo. Contaban cuentos de alguien a quien habían conocido en la universidad. Miró hacia la ventana, donde las velas brillaban con más luz, ahora que los cristales eran de color negro, y, mirando hacia ese exterior, las voces le parecían que sonaban muy extrañas, como si fueran las voces de una misa en una catedral. ¿Por qué no? Atendía al sentido de las palabras, las risas repentinas, y luego una sola voz, la de Minta, que hablaba, le recordaba a los hombres y niños que cantaban palabras en latín de la misa en una catedral católica. Esperaba. Su marido seguía hablando, repetía algo, y supo que era poesía por el ritmo, y por el torio exaltado y melancólico de la voz. Ven, sube por el sendero del jardín Luriana Lurilee, la rosa china ha florecido, y zumba la amarilla abeja. Como si fueran flores que flotaran sobre el agua de afuera, separadas de todos ellos, como si nadie las hubiera pronunciado, como si hubieran ingresado en la vida ellas solas. Que todas las vidas que vivamos, que todas las vidas que haya llenas estén acaso de árboles y hojas caducas. No sabía lo que querían decir, pero como música, tal parecía que su propia voz dijera estas palabras, pero fuera de ella misma, explicando con facilidad y naturalidad lo que había habido en su mente durante toda la tarde, aunque hubiera hablado de cosas bien diferentes. Sabía, sin necesidad de mirar alrededor, que todos en la mesa escuchaban. Me pregunto si te lo parece a ti, Luriana, Lurile. Atendían con la misma clase de gusto y placer que ella, como si eso fuera por fin lo que hubiera que decir, como si por fin fuera esta la voz de ellos. Se interrumpió la voz. Miró alrededor, se obligó a levantarse. Augustus Carmichael se había levantado, y sosteniendo la servilleta, como si fuera una larga túnica blanca, comenzó a salmodiar, a ver a los reyes montar a caballo, por los prados, por praderas de margaritas, con hojas de palmeras, con ramos de cedro, Luriana, Lurile. Al pasar junto a él, se volvió hacia ella, repitió las últimas palabras, Luriana, Lurile. Se inclinó ante ella como si le hiciera una reverencia. Sin saber por qué, se dio cuenta de que le gustaba más de lo que le había gustado en toda su vida, y con una sensación de alivio y agradecimiento, le devolvió la reverencia, y cruzó la puerta que él mantenía abierta para que ella pasara. Era imprescindible llevar las cosas unos pasos más allá. Con el pie en el umbral, esperó un momento para disfrutar de una escena que se desvanecía mientras ocurría, y a continuación, se adelantó y cogió a Minta del brazo, y se fue de la habitación, y la escena cambió, se dio a sí misma formas diferentes. Ya se había convertido, lo sabía, echando una última mirada por encima del hombro envasado. Como de costumbre, pensó Lily, siempre había algo que era obligatorio hacer en ese preciso momento, algo que Mrs. Ramsay había decidido, por razones propias, que era urgente hacer, aunque estuvieran todos contando chistes, como ahora, sin atreverse a decidir si iban a pasar a la biblioteca, al salón, o si iban a subir al ático. De repente veía una Mrs. Ramsay, en medio de la confusa conversación, en pie, con Minta cogida del brazo, recordándose, sí, esto es lo que hay que hacer ahora, para irse a continuación, con aires de secreto, a hacer algo a
solas. En cuanto se hubo ido, se separaron, dudaron, se dispersaron. Marbanks cogió a Charles Tansley del brazo, y se fueron a seguir. Hablando de lo que se había hablado en la mesa de política, otorgaban una nueva correlación de fuerzas a la velada, haciendo que el peso recayera en un sentido diferente, como si, pensaba Lily al verlo salir, al oír una o dos palabras sobre la política del Partido Laborista, se hubieran subido al puente del barco para fijar la demora. Eso le pareció la sustitución de la poesía por la política. Salieron Marbanks y Charles Tansley, mientras que los demás se quedaban mirando cómo Mrs. Ramsay subía sola por las escaleras con la lamparilla. ¿A dónde iba tan aprisa?, se preguntaba Lily. No es que en realidad corriera, o pareciera tener prisa, a decir verdad, subía muy lentamente. Se sentía inclinada a quedarse quieta después de tanta charla, y a quedarse con una sola cosa, con la más importante, algo que fuera verdaderamente importante, separarla, aislarla, quitarle todas las emociones y las adherencias extrañas, y contemplarla llevarla ante un tribunal, diligente como un cónclave, donde se sentaran los jueces que ella hubiera elegido para juzgarla. ¿Es buena? ¿Mala? ¿Está bien? ¿Está mal? Etc. Así se recomponía tras la violencia del acontecimiento, y de forma tan inconsciente como incongruente, utilizaba las ramas del olmo de afuera para dar estabilidad a su posición. El mundo de ella cambiaba, ellas estaban quietas. El acontecimiento le había dado una sensación de movimiento. Todo tenía que estar ordenado, tenía que conseguir que esto estuviera bien, y lo de más allá, pensaba, dando por buena la digna quietud de los árboles, una vez más, y dando por buena también la soberbia elevación, como el pico de un barco sobre la cresta de una ola, de las ramas del olmo cuando el viento las subía. Porque hacía viento. Se asomó un momento a mirar. Hacía viento, y las hojas se apartaban a veces, dejaban ver una estrella. Las propias estrellas parecían estremecerse, parecían destellar entre los bordes de las hojas. Sí, ya estaba hecho, logrado, y como todo lo concluido, era solemne. Ahora que lo pensaba, lejos de charlas y emociones, siempre había sido así, y solo ahora se mostraba como era, y al mostrarse se volvía estable. Pensaba que para el resto de la vida siempre tendrían esta noche a la cual recurrir, la luna, el viento, la casa, también a ella. La halagaba, era su punto débil, el pensar que por mucho que vivieran, arraigada en los corazones, siempre estarían ellos, esto y esto. Pensaba, mientras subía por las escaleras riéndose, aunque afectuosamente, del sofá del rellano, de su madre, de la mecedora de su padre, del mapa de las Hébridas. Todo esto viviría de nuevo en las vidas de Paul y Minta. Los Riley hacía pruebas con el nuevo nombre, y sentía, con la mano en el tirador de la puerta del cuarto de los pequeños, esa comunidad de sentimientos, con otras personas que brinda la emoción. Como si los tabiques hubieran adelgazado tanto, que prácticamente era una emoción de alivio y felicidad, fuera todo un torrente, como si sillas, mesas y mapas fueran de ella, de ellos, no importaba de quién, como si Paul y Minta cogieran el relevo cuando ella hubiera muerto. Asió el tirador con fuerza, para que no chirriara, y entró, apretando levemente los labios, como si recordara que no tenía que hablar alto. Pero en cuanto entró, se dio cuenta, con pesar, de que la precaución era innecesaria. Los niños no estaban dormidos. Era un fastidio. Mildred tenía que tener más cuidado. James estaba completamente despierto. Cam estaba sentada en la cama, y Mildred se había levantado. Estaba descalza, eran casi las 11, y estaban todos hablando. ¿Qué pasaba? Era otra vez el horrible cráneo. Le había dicho a Mildred que se lo llevara, pero a Mildred, por supuesto, se le había olvidado. Cam estaba completamente despierta, James estaba completamente despierto, y estaba disputando cuando hacía horas que deberían haber estado todos dormidos. ¿En qué estaría pensando Edward para enviar este horroroso cráneo? Había sido demasiado inocente, y había dejado que lo colgaran allí. Estaba clavado, había dicho Mildred. Cam no podía dormir si lo veía, pero James gritaba cuando intentaban quitarlo. Cam tenía que dormirse, tenía unos cuernos muy grandes, decía, tenía que dormirse y soñar con bonitos palacios, dijo Mrs. Ramsay, sentándose en la cama junto a ella. Veía los cuernos, decía Cam, por toda la habitación. Era verdad, pusieran donde pusieran la luz. James no podía dormir si no había luz. Siempre había una sombra de los cuernos en algún sitio, pero Cam piensa que es solo un cerdo.
decía Morse Ramsay, un bonito cerdo negro como los del campo, pero Cam pensaba que se trataba de algo horrible, cuyos cuernos la amenazaban desde cualquier punto del dormitorio. Bueno, decía Morse Ramsay, lo taparemos. Vieron cómo se dirigía a la cómoda, y cómo abría los cajoncitos con rapidez, uno tras otro. Al no ver nada que sirviera, se quitó el chal y lo enrolló sobre el cráneo, una y otra vuelta. Volvió donde Cam, y puso la cabeza casi a la misma altura que la de ella sobre la almohada, y le dijo que ahora tenía un aspecto muy bonito, que a los duendes les gustaría, que era como un nido, como una hermosa montaña de las que había visto en el extranjero, con valles y flores, con campanas que repicaban, con pájaros que trinaban, con cabritos y antílopes. Podía ver cómo las palabras le devolvían el eco del ritmo en la mente de Cam, cómo Cam la repetía a continuación. Era una montaña, un nido, un jardín, y había diminutos antílopes. Los ojos se abrían y cerraban, y Morse Ramsay seguía hablando de forma más monótona, más rítmicamente, más sin sentido, como tenía que cerrar los ojos para dormirse, para soñar con montañas y valles y estrellas que caían y loros y antílopes y jardines, y todo maravilloso, decía, levantando la cabeza muy despacio, y hablando cada vez más mecánicamente, hasta que se irguió por completo, y vio que Cam estaba dormida del chal, pero él quería hacer otra pregunta. ¿Irían al faro al día siguiente? No, mañana, no, dijo, pero irían pronto, le prometió, el próximo día que hiciera bueno. Era un niño bueno. Se tumbó, lo arropó. P.O. Nunca se le olvidaría, ella lo sabía, estaba enfadada con Charles Tansley, con su marido, con ella misma, porque ella le había hecho abrigar esperanzas. Al ir a colocarse bien el chal, recordó que lo había enrollado sobre el cráneo del jabalí, se levantó, bajó la ventana 1 o 2 pulgadas más, escuchó el viento, respiró la fresca brisa de la tranquila noche, susurró buenas noches a Mildred, salió del dormitorio, y dejó que se deslizara con cuidado el resbalón de la cerradura. Esperaba que no tirara los libros sobre el suelo en el piso de arriba, pensaba, recordando todavía lo molesto que era Charles Tansley, porque ninguno de ellos dormía bien, eran niños nerviosos, y como había dicho lo que había dicho sobre el faro, no le extrañaría nada que derribara una pila de libros, justo cuando estuvieran a punto de dormirse, que los hiciera caer de la mesa de un codazo, porque supuso que se habría ido arriba a estudiar. Tenía un aspecto tan triste, pero se sentiría aliviada cuando se fuera. Mañana procuraría que lo trataran mejor, sin embargo era admirable con su mando. Tenía que cuidar los modales, sin embargo a ella le gustaba cómo se reía. Al pensar en esto, mientras bajaba por las escaleras, se dio cuenta de que se veía la luna por la ventana del rellano. La luna amarilla del equinoccio de primavera se volvió, y la vieron, por encima de ellos, en pie, en las escaleras. Mi madre, pensó Prue. Sí, Minta debería mirarla, Paul debería mirarla. Eso es lo auténtico, sintió, como si solo hubiera una persona así en todo el mundo, su madre. La adulta que había sido, hacía un momento cuando hablaba con los demás volvió a ser una niña, estaban jugando, lo que habían estado haciendo, era un juego, y eso, se preguntaba, ¿le gustaría o le disgustaría a su madre? Pensaba en lo afortunados que eran Paul y Minta por poder verla, y en qué suerte tan grande la suya propia por tenerla. No quería crecer, ni irse de casa, y dijo, como una niña pequeña, estábamos pensando en bajar a la playa a ver las olas. Al momento, sin razón alguna, Morse Ramsay se convirtió en una muchacha de 20 años, llena de alegría. Se apoderó de ella, repentinamente, un espíritu festivo. Claro que tenían que ir, claro que tenían que ir, exclamaba, riéndose, y bajó corriendo los últimos 3 o 4 escalones, empezó a ir de uno a otro, a reírse, se puso el chal de Minta, empezó a decir que también a ella le gustaría ir, regresarían, muy tarde. ¿Tenía alguien reloj? Paul tiene, dijo Minta. Paul extrajo un hermoso reloj de oro de una funda de gamuza para mostrárselo. Al exhibirlo en la palma de la mano, él pensó, lo sabe todo, no tengo que decir nada. Decía al mostrarlo, lo he hecho, Morse Ramsay, se lo debo todo a usted. Al ver el reloj de oro en la palma de la mano, Morse Ramsay pensó, qué extraordinariamente afortunada es Minta. Va a casarse con un hombre que guarda el reloj de oro en una funda de gamuza. ¿Cómo me gustaría ir con vosotros?, exclamó.
pero algo muy fuerte la retenía, algo que nunca pensó en preguntarse qué era. Claro que era imposible para ella ir con ellos, pero si no hubiera sido por lo otro, le habría gustado ir. Divertida por lo absurdo de su idea, qué afortunada por casarse con un hombre que guarda el reloj en una funda de gamuza, se fue con una sonrisa en los labios a la otra habitación, donde leía a su marido. Por supuesto, se dijo, al entrar en la habitación, había venido a recoger algo que necesitaba. En primer lugar, quería sentarse en un sillón concreto, bajo una lámpara concreta, pero quería algo más, aunque no sabía qué, no podía pensar en qué es lo que quería. Miró a su marido cogiendo la labor del calcetín y comenzando a tejer de nuevo, y advirtió que no quería que lo interrumpieran. Era evidente. Leía algo que lo emocionaba como ninguna otra cosa. Esbozaba una sonrisa, se dio cuenta de que intentaba dominar sus emociones. Pasa las páginas a prisa. Representaba lo que leía. Quizás se creía que era uno de los personajes del libro. Se preguntaba de qué libro se trataría. Era uno del bueno de Sir Walter. Lo vio al ajustar la luz de la lámpara para que cayera sobre la labor, porque Charles Tansley había dicho. Levantó la mirada, como si esperase oír el golpe de los libros al caer en el piso de arriba, que ya no se lee a Scott. Entonces su marido había pensado, eso es lo que dirán de mí, así es que se había ido a coger un libro de Scott. Si llegaba a esa conclusión, si es verdad lo que había dicho Charles Tansley acerca de Scott, lo aceptaría. Se daba cuenta de que lo sopesaba, lo consideraba, lo tenía en cuenta continuamente al leer. ¿Lo aceptaría en el caso de Scott? No. Respecto de sí mismo, siempre estaba intranquilo respecto de sí mismo. Eso la afligía. Siempre estaba preocupado por sus propios libros. Los leerán. ¿Son buenos? ¿Por qué no son mejores? ¿Qué piensan de mí? No le gustaba pensar de él en esos términos, y se preguntaba si a la hora de la cena alguien había advertido por qué se había enfadado de repente cuando hablaban de la fama y de los libros que permanecían, y se preguntaba si los niños se reían de eso. Tiró del calcetín, y en su frente y mejillas se dibujaron de repente, como con instrumentos de acero, unas finas líneas, y se quedó quieta como un árbol al que ha zarandeado el viento, y ha estado moviéndose, y de repente cesa la brisa, y las hojas quedan quietas, una tras otra. Nada importaba, nada de eso importaba, pensaba. Un gran hombre, un gran libro, la fama, ¿quién sabe? Ella no sabía nada de eso, pero así era él. Esa era la fidelidad que representaba. Por ejemplo, durante la cena, ella había estado deseando de forma bastante intuitiva, ojalá hable. Tenía una confianza absoluta en él, dejando todo esto a un lado, como cuando al bucear se deja a un lado un junco, hierbas, unas burbujas. Sintió de nuevo, bajando a lo más profundo, lo que había sentido en el recibidor cuando los demás hablaban. Quiero algo que he venido a coger. Y cada vez se hundía más y más, sin saber qué era, con los ojos cerrados, y esperó un poco tejiendo, interrogándose. Y lentamente pensaba en las palabras que habían dicho durante la cena: la rosa china ha florecido, y zumba la amarilla abeja. Y estas palabras empezaron a columpiarse en su mente de un lado a otro rítmicamente, y al columpiarse, las palabras, como débiles luces roja, azul, amarilla, iluminaban la oscuridad de su mente, y parecía que dejaban sus apoyos de allí, y echaban a volar, o parecían gritar y resonar en ecos. Entonces se volvió a la mesa, y palpó con la mano para coger un libro. Que todas las vidas que vivamos, que todas las vidas que haya, llenas estén acaso de árboles y hojas caducas. Murmuró estos versos, insertó las agujas en el calcetín, abrió el libro, y comenzó a leer aquí y allá, al azar. Al hacerlo, sintió que ascendía de espaldas, hacia arriba, abriéndose camino bajo pétalos que se inclinaban sobre ella, de forma que solo sabía que uno era blanco o rojo. Al principio no entendía qué significaban las palabras. Navegad, hacia aquí, navegad en vuestros alados pinos, derrotados marinos. Leía, pasaba la página, cambiaba de rumbo, se movía en zigzag de un lado a otro, de un verso a otro, de una flor roja y blanca a otra, hasta que la distrajo un ruido. Su marido se daba golpes en las piernas. Cruzaron la mirada unos instantes, pero no querían decirse nada. No tenían nada que decir, pero, no obstante, algo pareció ir de él a ella. Era la vida, el poder de esta, era el incontenible humor, lo sabía, lo que le hacía darse golpes en las piernas. No me interrumpas, parecía decir, no digas nada, quédate ahí sentada. Seguía leyendo.
Movía los labios, se sentía completo, se sentía fortificado, había olvidado limpiamente todos los malestares y sinsabores de la velada, y cuánto le aburría estar sentado a la mesa mientras los demás comían y bebían interminablemente, y lo de estar tan arisco con su esposa, y tan picajoso y quisquilloso cuando hablaban de sus libros como si no fueran nada. Pero ahora creía, le importaba poco quién llegaba a la C. Sí, es que el pensamiento se organizaba como un abecedario de la C. Alguien llegaría, si no era él, sería otro. La fuerza y cordura de este hombre, su amor por las cosas sencillas y directas, por los pescadores, por la anciana loca en casa de Muklebakit, esto era lo que le hacía sentirse tan vigoroso, tan aliviado, que se sentía excitado y triunfante, no podía contener las lágrimas. Levantó el libro un poco para ocultar la cara, y las dejó caer, mientras sacudía la cabeza, y se olvidó de sí mismo por completo, pero no olvidó una o dos reflexiones acerca de la moralidad en las novelas francesas e inglesas, y el hecho de que Scott estuviese maniatado, y que su retrato fuese tan bueno como los de los otros. Olvidó sus fastidios y fracasos por completo al ver que el pobre Stenie se había ahogado, y la pena de Muklebakit, lo mejor de Scott, y el asombroso placer y la vigorosa sensación que le ofrecía. Bien, que lo mejoren, pensó al concluir el capítulo. Se sentía como si hubiera estado discutiendo con alguien, y como si hubiera ganado. Esto, dijeran lo que dijeran, no podía mejorarse. Se sintió más seguro respecto de sí mismo. Los amantes eran un puro sinsentido, pensó, ordenando todo de nuevo en su memoria. Los amantes, un sinsentido, esto otro de primera, pensaba, colocando unas cosas junto a otras. Pero debía volver a leerlo. No podía ver los contornos del conjunto. Tenía que aplazar su juicio. Regresó a la otra idea. Si a los jóvenes no les interesaba esto, era natural que tampoco él les interesara. No debía quejarse, pensaba Ramsay, intentando sofocar el deseo de quejarse a su esposa de que los jóvenes no le hacían caso, pero lo había decidido, no volvería a molestarla. Miró cómo leía. Parecía muy tranquila, leía. Le gustaba pensar que todos se habían ido, y que ella y él estaban solos. Todo en la vida consistía en irse a la cama con una mujer, pensó, regresando a Scott y Balzac, a la novela inglesa y la novela francesa. Ramsay levantó la cabeza como la levantan quienes tienen el sueño ligero. Parecía querer decir que si él quería que se despertara, podría despertarse, de verdad, pero si no, podía seguir durmiendo un poquito más. Solo un poquito más. Iba ascendiendo por las ramas, de un lado a otro, cogía una flor, luego otra. Ni a la vez de la rosa el vermellón intenso. Leía, y al leer ascendía, hasta arriba, hasta lo más alto. ¡Qué satisfactorio! ¡Qué descanso! Todo lo fragmentario del día lo atraía. Este imán sentía su mente aseada, la sentía limpia. Ahí estaba, con su forma repentina entre sus manos, hermoso y razonable, claro y completo, la esencia extraída de la vida, mostrada, aquí en su integridad, el soneto. Pero era consciente de que su marido la miraba. La sonreía divertido, como si se riera, con buen humor de que se hubiera dormido a la luz del día, pero como si simultáneamente siguiera pensando. Continúa leyendo. No te pongas triste ahora, pensaba él. Se preguntaba qué estaría leyendo ella, y exageraba la nota de su ignorancia, de su sencillez, porque a él le gustaba pensar que ella no era muy inteligente, no tenía cultura libresca. Se pregunta si entendía lo que leía. Quizá no, pensó. Era asombrosamente hermosa, y le parecía, como si eso fuera posible, que su hermosura era aún mayor. Más como parecía invierno, y tú no estabas. Yo jugaba con ellas como con sombras tuyas. Terminó. Preguntó ella como si fuera el eco de su sonrisa soñolienta, levantando la mirada del libro. Yo jugaba con ellas como con sombras tuyas. ¿Qué había sucedido que fuera importante? Pensaba ella, mientras volvía a coger la labor, desde la última vez que lo había visto a solas. Recordaba que se había vestido, que había visto la luna, a Andrew que sostenía el plato muy arriba al servirle la cena, que le había deprimido algo que había dicho William, los pájaros en los árboles, el sofá del rellano, los niños despiertos, Charles Tansley que los despertaba al dejar caer los libros sobre el suelo. No, esto se lo había inventado, lo de la funda de gamuza del reloj que tenía Paul. ¿Cuál de estas cosas le contaría? Se han comprometido, dijo, mientras reanudaba la labor, Paul y Minta.
Me lo había figurado, dijo él. No había mucho más que decir. La mente de ella seguía de un lado a otro, siguiendo la poesía. Él se sentía todavía vigoroso, capaz. Después de haber leído lo del funeral de Stenie, siguieron sentados en silencio. Luego ella se dio cuenta de que quería que él le dijera algo. Cualquier cosa, pensaba, mientras seguía tejiendo, cualquier cosa servirá. Qué bonito casarse con un hombre que guarda el reloj en una funda de gamuza, dijo, pero esta era la clase de broma que solo ellos compartían. Resopló con desdén. Pensaba de este compromiso lo que pensaba de todos los compromisos, que la chica valía demasiado para él. Joven del que se tratara. Lentamente ella comenzó a pensar, ¿por qué querer que se case la gente? ¿Cuál es el valor, el sentido de las cosas? Las palabras que se dijeran ahora serían la verdad. Di algo, pensaba ella, con el único deseo de escuchar la voz de él. Porque la sombra, aquella cosa que los incluía a todos, comenzaba a cerrarse sobre ella de nuevo. Di algo, le suplicaba mudamente, mientras lo miraba como si le pidiera ayuda. Él callaba, mientras movía la brújula de un lado a otro suspendida de su cadena, mientras pensaba en las novelas de Scott y en las novelas de Balzac, pero a través de las paredes crepusculares de su intimidad, porque estaban acercándose involuntariamente, cada vez más. Juntos, uno al lado del otro, ella sentía la mente de él como una mano que se alzara y dejara su mente en sombras. Él estaba empezando ahora, que sus pensamientos tomaban un rumbo que a él no le gustaba. Pesimismo lo llamaba él, a tabalear con los dedos, pero no dijo nada. Se llevaba la mano a la frente, enredaba con un rizo del cabello, lo dejaba. ¿No acabas el calcetín esta noche, no?, dijo señalando la labor. Eso es lo que ella quería, la asperidad con la que su voz la censuraba. Si dice que está mal ser pesimista, probablemente esté mal, pensaba ella. Seguro que el matrimonio saldrá bien. No contestó, alisando el calcetín sobre la rodilla. No lo terminó. Entonces, ¿qué? Porque se daba cuenta de que él se la había quedado mirando, pero había cambiado la forma de mirar. Quería algo difícil de cumplir para ella. Quería que ella le dijera que lo amaba. Eso no podía. Lo de hablar era mucho más fácil para él que para ella. Él sabía decir las cosas, ella no. Era tan natural que él dijera las cosas. Luego a saber por qué a él no le gustaba esto, y se lo reprochaba a ella. Decía que era una mujer sin corazón, que nunca le decía que lo amaba. No era eso, era solo que ella no sabía expresar lo que sentía. ¿No se le habrían quedado migas en la chaqueta? ¿No podía ayudarle? Se levantó, se acercó a la ventana, llevaba en las manos el calcetín de color castaño rojizo, en parte para alejarse de él, en parte porque ahora no le importaba contemplar, mientras él la miraba, el faro, porque sabía que él la había seguido con la mirada, la miraba, sabía también ¿en qué pensaba? Estás más hermosa que nunca. Se sintió muy hermosa. ¿No vas a decirme ni una vez siquiera que me amas? Eso es lo que él estaba pensando, porque estaba nervioso con lo de Minta y su libro, y porque el día se acababa, y porque habían discutido por lo del faro. Pero no sabía hacerlo, no sabía decirlo. Entonces, sabiendo que él la miraba, en lugar de decir nada, se dio la vuelta, con el calcetín, se quedó mirándolo. Mientras lo miraba, comenzó a sonreír, porque aunque no había dicho una palabra, él sabía, claro que lo sabía, que ella lo amaba. No podía negarlo. Sin dejar de sonreír, miró por la ventana y dijo, pensando para sí, no hay nada en la tierra semejante a esta felicidad. Sí, tenía razón. Mañana lloverá, no llegó a decirlo, pero él lo sabía. Lo miró sonriendo, porque ella había vuelto a triunfar. PASECRMPO. Habrá que esperar a ver qué trae el futuro, dijo Mer Banques, que venía de la tenaza. Casi no se puede ver de oscuro que está, dijo Andrew, que llegaba de la playa. Casi no se distingue la tierra del mar, dijo Prue. ¿Dejamos encendida la luz?, dijo Lily, mientras se quitaban los abrigos en el interior. No, dijo Prue, no si estamos todos. Andrew, gritó Lily, apaga la luz del recibidor. Una tras otra se apagaron todas las luces, excepto la de Mer Carmichael, a quien le gustaba quedarse despierto un buen rato, leyendo a Virgilio, y cuya vela seguía ardiendo, un rato después de que las demás se hubieran apagado. Cuando todas las velas se hubieron apagado, la luna se ocultó, y con el tabaleo de una lluvia muy fina sobre el tejado descendió
una inmensa oscuridad. Nada se diría podría sobrevivir a esta inundación, a esta profusión de oscuridad que, introduciéndose por los ojos, de cerraduras y grietas, por debajo de las persianas, penetraba en los dormitorios, se tragaba, aquí una jarra con su palangana, allí, un jarrón de dalias amarillas, y más allá, las nítidas aristas y la mole de una cómoda. No solo eran los muebles los que se disolvían, apenas quedaba nada, mente o carne, de lo que pudiera decirse, esto es ella, o esto es él. A veces se alzaba una mano, como si fuera a agarrar algo, o a protegerse de algo, o alguien gruñía, o alguien se reía en voz alta, como si compartiera algún chiste con la nada. Nada se movía en el salón, ni en el comedor, ni en la escalera, solo atravesando los goznes oxidados, y por entre la hinchada madera, húmeda del mar, ciertos aires separados del cuerpo de los vientos. La casa, después de todo, estaba deteriorada, sorteaban las esquinas, y se aventuraban a entrar. Casi podían verse con la ayuda de la imaginación entrando en el salón, preguntando, admirándose de todo, jugando con el desprendido papel de la pared, preguntándose ¿durará mucho? ¿Cuándo se caerá? Casi podían verse rozando delicadamente las paredes, meditando mientras pasaban, como si se preguntaran si las rosas rojas y amarillas del papel se marchitarían, y preguntándose también, con calma, disponían de mucho tiempo, por las cartas rotas de la papelera, por las flores, por los libros, todos abiertos para ellos, que acaso se preguntarían a su vez, ¿son aliados estos vientos? ¿Son enemigos? ¿Cuánto tiempo resistirían el sufrimiento? ¿Guiaba estos vientos alguna luz fortuita, de cualquier estrella que luciera de repente, o la luz de un barco errante, o del faro incluso, cuya pálida huella caía sobre la escalera y la estera? Y la luz hacía subir las escaleras a los vientecillos que investigaban en las puertas de los dormitorios, pero seguro que ahí tenían que telerse. Aunque todo lo demás pereciera y desapareciera, aquí había algo permanente. Aquí se les podría decir a esas luces escurridizas, a esos aires torpes que alientan y se ciernen sobre las propias camas, aquí hay algo que no podéis tocar ni destruir. Tras de lo cual, cansados, fantasmales como con dedos de pluma, y con la delicada insistencia de las plumas, mirarían una sola vez a los ojos cerrados, a los dedos apenas flexionados se recogerían la ropa, y cansados desaparecerían. Así, investigando, rozando todo, llegaban hasta la ventana del rellano, hasta los dormitorios del servicio, hasta los cuartos del ático, descendían, descoloraban las manzanas de la mesa del comedor, se enredaban con los pétalos de las rosas, juzgaban el dibujo del caballete, rozaban la estera, y traían un soplo de arena al suelo. Al cabo, desistían a la vez, y cesaban de moverse a la vez, suspiraban a la vez, y a la vez exhalaban su suspiro de queja carente de sentido, al que contestaba la puerta de la cocina, que se abría de par en par, para dar paso a la nada, dando un portazo. Aquí, Mir Carmichael, que leía a Virgilio, apagaba la vela. Era más de medianoche, pero después de todo, ¿qué es una noche? Un espacio muy breve, especialmente cuando oscurece tan temprano, y muy pronto comienzan a cantar los pájaros, los gallos, o a encenderse un débil color verde, o es una hoja, la que se da la vuelta en el seno de la ola. La noche, sin embargo, sigue a la noche. El invierno tiene una baraja de noches, y la reparte con justicia, todas iguales, reparte con dedos incansables. Las hay largas y cerradas. Algunas exhiben en lo alto claros planetas, platos brillantes. Los árboles del otoño, expoliados, reciben el reflejo de las deterioradas baldosas que se hallan en los sombríos y fríos nichos de la catedral, donde letras de oro sobre páginas de mármol describen las muertes en la batalla, y describen cómo blanquean y arden unos huesos. Allá lejos, en los desiertos de la India, los árboles del otoño brillan bajo la luna amarilla, la luz de la luna del equinoccio, la luz que alegra el esfuerzo del trabajo, que pule el rastrojo, que obliga las olas a lamer la orilla. Parecía como si, conmovida por el dolor humano y por sus fatigas, la divina bondad hubiese descorrido una cortina y hubiese aparecido tras ella, única, clara, una liebre erguida, o bien la ola que rompe, o la barca que se mece. Todas ellas son cosas que, si lo mereciéramos, deberían ser nuestras para siempre. Pero, ay, la divina bondad tira del cordón y corre la cortina, no le agrada. Oculta sus tesoros con un diluvio de granizo, y tanto lo rompe y confunde, que parece imposible que puedan regresar a la calma.
o que podamos recomponer con los fragmentos un todo perfecto, o que leamos en esos fragmentos, arrojadas con los desperdicios, las claras palabras de la verdad. Nuestro dolor merece solo una visión fugaz, nuestras fatigas, una tregua. Las noches están ahora llenas de viento y destrucción, los árboles se hunden y se doblan, y las hojas vuelan en un remolino hasta que ocultan la hierba y obstruyen las alcantarillas, y taponan los desagües y cubren los húmedos senderos. También la mar se agita y se mueve, y si el que duerme se imaginara que podría hallar respuesta a sus preguntas en la playa, y compañía para su soledad, y apartara las ropas, y bajase a pasear por la arena de la playa, ninguna imagen acudiría en su ayuda, con prontitud para reducir la noche a orden, y para hacer que el mundo reprodujera la brújula del alma. La mano se esfuma en su mano, la voz ruge en sus oídos. Casi sería inútil en semejante confusión hacerle preguntas a la noche sobre el qué y el por qué y el de qué, preguntas cuyas respuestas tientan a quien duerme en la cama. Ramsay trastabillando por un pasillo extendía los brazos una oscura mañana, pero Ramsay había muerto de repente la noche anterior. Nadie recibía su abrazo, de forma que irrumpían esos aires perdidos en la casa vacía. Las puertas estaban cerradas y los colchones recogidos. Los aires eran la vanguardia de ejércitos poderosos, rozaban, los desnudos aparadores, mordisqueaban, abanicaban. No hallaban en los dormitorios ni en el salón nada que los detuviera, solo papeles desprendidos que se movían, madera que rechinaba, las desnudas patas de las mesas, platillos y porcelana sucia, deslucida, desportillada. Lo único que conservaba forma humana era lo que habían abandonado, lo que habían dejado: un par de zapatos, un sombrero de caza, ajados abrigos y faldas en los armarios, y su vaciado indicaba que en otros tiempos estuvieron habitados y llenos de vida, que hubo manos que se afanaron en los corchetes y botones, que el espejo había reflejado una cara, que había contenido un mundo que ahí se abría, en el que giraba una figura, se movía con rapidez una mano, se abría la puerta, entraban aprisa los niños tropezando, volvían a salir. Ahora, un día tras otro, la luz devolvía, como flor que se reflejara en el agua, su clara imagen en la pared de enfrente. Solo las sombras de los árboles, que florecían en el viento, presentaban sus respetos sobre la pared, y durante un fugaz momento ensombrecían el charquito en el que se reflejaba la propia luz, o los pájaros, al volar, hacían que cruzara lentamente el suelo del dormitorio una delicada manchita. Reinaban el amor y la quietud, y juntos componían la propia imagen del amor, una imagen despojada de vida, solitaria como un charco al atardecer, lejano, visto desde la ventana de un tren, y que tan aprisa se desvanecía, que blanco de crepúsculo, aunque se le llegase a ver, apenas era despojado de su soledad. El amor y la quietud se daban la mano en el dormitorio, y entre jarras cubiertas y sillones enfundados, ni siquiera turbaban aquella paz la impertinencia del viento, o la húmeda nariz de los aires marinos, que rozaban, olisqueaban, repetían, reiteraban las preguntas: ¿desaparecéis? ¿Morís? Tampoco turbaban la indiferencia, el aire de pura integridad, como si las preguntas que hacían apenas exigieran respuesta de ellos. Nos quedamos. Nada, al parecer, podía romper aquella imagen, corromper aquella inocencia, o turbar el inestable manto de silencio que, una semana tras otra, en la habitación vacía se entretejía, con los tenues trinos de los pájaros, con las sirenas de los barcos, con el murmullo y zumbido de los campos que envolvían la silenciosa casa, el ladrido de un perro, el grito de un hombre. Solo una vez una tabla cayó en el rellano, en medio de la noche, con estruendo, con desgarro, como tras siglos de quietud, se desgaja una piedra del monte, y se arroja rodando ruidosamente al valle. Un pliegue del chal se había desprendido y se movía de un lado a otro. Luego regresó la paz, se estremecieron las sombras, y la luz de nuevo se inclinaba para adorarse a sí misma en la pared de la habitación, cuando he aquí que Mackennap, tras rasgar el velo del silencio con manos que habían frecuentado la tabla de fregar, lo hizo trizas con zapatos que rechinaban sobre la gravilla, venía, como le habían ordenado, a abrir las ventanas y a limpiar el polvo de las habitaciones. Cantaba mientras se bamboleaba, porque se movía como un barco en la mar, y miraba con enfado de reojo, no miraba de frente, sino de reojo, con una mirada que censuraba el desdén y la ira del mundo. Era una ignorante, lo sabía, mientras se agarraba a la balaustrada
y subía con fatiga las escaleras, y mientras pasaba de una habitación a otra, cantaba, frotaba el vidrio del espejo grande, y seguía mirando de reojo, enfadada, su figura que se movía de un lado a otro. De sus labios salía un sonido, algo que había sido alegre 20 años antes, acaso sobre los escenarios que se había tarareado, y se había bailado, pero ahora, que procedía de la desdentada mujer de la limpieza, con su gorrito, había sido despojado de todo significado, era como la voz de un humor ignorante, persistente, pisoteado, pero erguido de nuevo, de forma que mientras se movía de un lado a otro, al limpiar el polvo, al fregar, parecía decir que la vida consistía en una única y prolongada tristeza, que todo se reducía a levantarse y acostarse, a sacar cosas y guardarlas. No era un mundo cómodo ni fácil, bien que lo conocía desde hacía 70 años. Estaba vencida de cansancio. ¿Cuánto tiempo?, se preguntaba, dolorida, gruñendo, de rodillas bajo la cama, limpiando el polvo de los muebles. ¿Cuánto tiempo durará esto? Pero al momento, se ponía de nuevo en pie con torpes movimientos, cogía fuerza, y de nuevo con la mirada de reojo, que se desviaba de sus propios ojos incluso de su cara y de sus penas, se erguía, y se miraba en el espejo, sonriendo sin motivo, y comenzaba de nuevo el cansado ir y venir, él tras trabillar, cogiendo esteras, sacando la porcelana, mirando de reojo el espejo, como si después de todo, tuviera sus consuelos, como si se hubiera enredado en su elegía alguna incorregible esperanza. Seguro que hubo momentos de felicidad ante la tabla de lavar, con sus hijos, aunque 2 habían sido naturales, y uno la había abandonado, en el bar, bebiendo, rebuscando en los cajones. Debe de haber habido alguna fisura en la oscuridad, algún venero en la profundidad de la oscuridad con luz suficiente para desfigurar su cara sonriente en el espejo, y hacer, de vuelta al trabajo, que musitara una vieja canción de musical. Mientras tanto el místico y el visionario paseaban por la playa, removían un charco, miraban una piedra, se preguntaban, ¿qué soy? ¿Qué es esto? De repente recibían una respuesta, aunque no sabían cuál era, de manera que había calor en su hielo y comodidad en su desierto. Pero me es. Knapp continuaba bebiendo y cotilleando como siempre. La primavera, a la que no le quedaba una hoja por echar, desnuda y deslumbrante, como una virgen que defendiera su castidad, desdeñosa a causa de su pureza, se había posado sobre la campiña con los ojos abiertos y vigilantes sin cuidarse de lo que hicieran o pensaran los que miraban. Prue Ramsay, del brazo de su padre, se había casado ese mayo. «Qué más apropiado», decía la gente, y agregaban, «qué hermosa estaba». Al acercarse el verano, al alargarse las tardes, imaginaciones de la más extraña clase visitaban a los despiertos, a los esperanzados, que paseaban por la playa, que turbaban la calma del charco, carne que se convertía en átomos que se llevaba el viento, estrellas que rutilaban en sus corazones, acantilados, mar, nube y cielo reunidos intencionadamente para asociar exteriormente las partes desperdigadas de la visión interior. En esos espejos las mentes de los hombres, en esos charcos de aguas inquietas, donde las nubes se mueven de forma incesante y se forman las sombras, persistían los sueños, y era imposible oponerse a la extraña insinuación que cada gaviota, árbol, hombre y mujer, y aun la blanca tierra parecían manifestar, pero lo retirarían si se les preguntaba una sola vez, que el bien triunfa, que prevalece la felicidad, que reina el orden, u oponerse al extraño impulso de querer ir de un lado a otro en busca del bien absoluto, de algún cristal precioso, lejos de los placeres conocidos y de las virtudes familiares, algo ajeno a los procesos de la vida, hogareña, único, duro, luciente, como un diamante en la arena, que volviera confiado a su posesor. Más aún, velada y complaciente, la primavera, con sus abejas zumbando, con los mosquitos danzando, se ceñía su túnica, velaba sus propios ojos, desviaba la mirada, y entre sombras pasajeras y el vuelo de la menuda lluvia parecía poseer un conocimiento completo de las penas de la humanidad. Prue Ramsay murió durante el verano de alguna enfermedad relacionada con el parto, lo cual, en verdad, fue una tragedia, dijeron. Decían que nadie merecía más la felicidad. Ahora, con el calor del verano, el viento enviaba sus espías de nuevo a la casa. Las moscas tejían una tela en las soleadas habitaciones. Las hierbas, que habían crecido durante la noche hasta el cristal, llamaban al cristal de la ventana de forma disciplinada. Cuando caía la oscuridad, el haz de luz del faro, que con tanta autoridad se había posado sobre la alfombra en la oscuridad,
grabando un dibujo, aparecía, ahora, con la luz más delicada de la primavera, mezclado con luz de luna, deslizándose con suavidad como si depositara sus caricias y se demorara de forma furtiva, y mirase y regresase amoroso. Pero mientras duraba la canción de cuna de la propia caricia amorosa, mientras la larga luz del faro se posaba sobre la cama, la piedra se desgajaba, otro pliegue del chal se desprendía, se quedaba colgando, se balanceaba. Durante las cortas noches de verano, y durante los largos días de verano, cuando las habitaciones vacías parecían resonar con los ecos del campo, y con el zumbido de las moscas, la larga enseña se movía con delicadeza, se balanceaba inútil, mientras que el sol decoraba, con barras las habitaciones, y las llenaba de una calina amarilla, y Mers Knapp, cuando irrumpió balanceándose, quitaba el polvo, barría, parecía un pez tropical que nadara entre aguas atravesadas por los rayos del sol. A pesar del sueño y el sopor, por fin llegaban al final del verano los sonidos ominosos, como golpes calculados de martillos que cayeran sobre fieltro, que con su repetido golpear terminaran por desprender aún más el chal, y por agrietar aún más las tazas de porcelana. De vez en cuando tintineaba en la alacena algún vaso, como si una voz de gigante hubiese chillado tanto en su agonía que las copas de alguna alacena hubiesen vibrado también. Quedaba en silencio de nuevo, y entonces, noche tras noche, y a veces a plena luz del mediodía, cuando las rosas lucían, y la luz reflejaba su sombra en la tapia con nitidez, parecía descender sobre este silencio, esta indiferencia, esta integridad, el golpe sordo de algo que caía. Estalló una granada. Murieron 20 o 30 jóvenes en Francia, entre ellos Andrew Ramsay. Su muerte, misericordiosamente, fue instantánea. En esta estación del año, quienes habían bajado a la playa a pasear y a preguntar a la mar y al cielo qué mensaje enviaban o qué visión confirmaban, tenían que considerar, entre las muestras comunes de la bondad divina, la puesta de sol sobre la mar, la palidez del crepúsculo, la salida de la luna, las barcas de pesca contra la luna y los niños tirándose unos a otros puñados de hierbas. Si no había algo que disonara en esta alegría, en esta serenidad, estaba la silenciosa aparición del navío de color ceniciento, por ejemplo, venía, se iba, había una mancha púrpura sobre la delicada superficie de la mar, como si algo hubiera hervido y se hubiera desangrado abajo, invisible, en el interior. Esta intromisión en una escena pensada para promover las reflexiones más sublimes, para conducir a las más placenteras conclusiones, entorpecía sus pasos. Era difícil, si se era educado, no prestarles atención, abolir su significación en el paisaje. Era difícil continuar, mientras se seguía paseando a la orilla de la mar, maravillándose de cómo la belleza del exterior reflejaba la del interior. ¿Complementaba la naturaleza los avances del hombre? ¿Concluía lo que había comenzado? Con la complacencia con la que veía la miseria del hombre, disculpaba su mezquindad y conestaba su tortura. Aquel sueño, pues, de compartir, de completar, de hallar en la soledad de la playa una respuesta, no era sino una imagen en un espejo, y el propio espejo no sería sino una superficie pulida que se formase obedeciendo los poderes más nobles que durmieran en su interior, impacientes, indecisos entre irse o quedarse, porque la belleza ofrece sus atractivos, sus consuelos. Pasear por la playa era imposible, la contemplación era insoportable, el espejo estaba roto. Carmichael publicó un libro de poemas en primavera, y tuvo un éxito sorprendente. La guerra, decían, había reavivado el interés por la poesía. Una noche tras otra, verano e invierno, el suplicio de las tormentas, la quietud de flecha del buen tiempo, mantenían su diálogo sin interferencia, atendiendo si hubiera habido alguien que escuchara. Desde las habitaciones de arriba de la casa vacía, podría haberse escuchado solo un gigantesco caos enhebrado de relámpagos, cayendo, derribándose, mientras vientos y olas jugaban como bultos amorfos de leviatanes cuya frente careciese de la luz de la razón, que se subiesen los unos encima de los otros, y alborotasen, y se moviesen en la oscuridad, o a plena luz del día, porque noche y día, mes y año se precipitaban unos sobre otros en confusas formas, dedicándose a juegos idiotas, hasta que tal parecía que todo el universo luchase y se tambalease, en brutal confusión y en insolente e inmotivada lascivia. En primavera, los jarrones del jardín, llenados al azar con plantas traídas por el viento, estaban tan alegres como de costumbre.
Hubo violetas y narcisos, pero la quietud y el resplandor del día eran tan extraños como el tumulto de la noche, con los árboles ahí erguidos, y las flores, mirando ante ellos, mirando hacia arriba, y sin ver nada, sin ojos, y tan terribles, creyendo que no hacía nada malo, porque la familia no vendría nunca más, y la casa la venderían para San Miguel. Mrs. McNabb se agachó para coger un ramo de flores, para llevárselo a casa. Las dejó sobre la mesa mientras limpiaba el polvo. Le gustaban las flores. Era una pena dejar que se marchitasen. Si se vendiese la casa, se quedó en pie con los brazos en jarras ante el espejo. Habría que cuidarla, seguro. Todos estos años los había pasado sin una sola alma en ella. Los libros y las cosas estaban mohosas porque con lo de la guerra y lo difícil que era conseguir ayuda de nadie, la casa no se había limpiado como a ella le habría gustado. Hacían falta más fuerzas que las de una sola persona para ponerla en orden. Ella era demasiado vieja, le dolían las piernas. Habría hecho falta poner los libros al sol, sobre la hierba, en el recibidor había caído yeso, el canalón de desagüe de las lluvias se había obstruido sobre la ventana del estudio, y había dejado entrar agua. La alfombra estaba estropeada mucho, pero deberían haber enviado a alguien, porque había ropa en los armarios, habían dejado ropa en todos los dormitorios. ¿Qué tenía que hacer con la ropa? Estaba polillada. Lo de Mrs. Ramsay, pobre señora, nunca volvería a necesitar sus cosas. Había muerto, le habían dicho, hacía algunos años en Londres. Aquí estaba el viejo guardapolvo gris que se ponía para trabajar en el jardín. Mrs. McNabb lo tocó. Todavía la veía, cuando venía por el camino con la colada, inclinada sobre las flores. Daba pena ver el jardín, ahora todo abandonado, y los conejos mirándote desde los parterres. La veía con el guardapolvo, siempre con un niño. Había botas y zapatos, y había un cepillo y un peine en el tocador, como si fuera a venir al día siguiente. Había muerto de forma repentina, dijeron. Una vez iban a venir, pero lo pospusieron, con lo de la guerra, y con lo difícil que era viajar en aquellos momentos. Solo le mandaban el dinero, pero no escribían, no venían, y querían encontrar las cosas como las habían dejado. Ah, sí, los cajones de las tocadores estaban llenos de cosas, los abría, pañuelos, cintas. Sí, veía a Mrs. Ramsay cuando subía por el camino con la colada. Buenas tardes, Mrs. McNabb, solía decir. La trataba bien, les caía bien a las niñas, pero sí, habían cambiado muchas cosas desde entonces. Cerró el cajón. Muchas familias habían perdido a sus seres más queridos. Ella había muerto, a Meg Andrew lo habían matado, Miss Prue también había muerto, decían, al dar a luz, pero todo el mundo había perdido a alguien durante estos años. Los precios habían subido de una forma lamentable, y no bajaban. Sí que la veía todavía con aquel guardapolvo gris.